Mal manejo en el fondo público del Estado. El fondo público y el manejo de los recursos recaudados por el Estado tienen como fin el beneficio de la población, tanto en su infraestructura como en los diferentes sectores, tales como salud y educación, el comercio externo y interno de este. Por lo tanto, se espera que la respuesta de dichas contribuciones sea de una forma transparente, es decir, que los fondos recaudados sean utilizados con el fin propuesto. Esto es obstante y poco admirable en los países tercermundistas, tales como el país de Guatemala, en donde la corrupción es notable en las diversas áreas, observando diversos desfalcos por entidades tanto gubernamentales como agentes de servicio social. En las diferentes instituciones podemos observar el deterioro de las carreteras, la insuficiencia del abastecimiento en los sectores de salud y educación. Ante la pandemia mundial que hoy en día se vive, se puede observar la poca preparación y ejecución de los así llamados fondos de emergencia, no dándose abasto con los insumos destinados a cada función. El punto de este caso de estudio es detallar una pequeña parte de la problemática del fondo público y el manejo brindado de los recursos. El fondo público se determina como los ingresos tributarios y no tributarios que están para subvencionar esos gastos que ocasiona el sector público. Estos fondos se constituyen por las clasificaciones económicas y la clasificación por fuentes de financiamiento. Los tipos de fondos. Las clasificaciones económicas se consiguen por los ingresos corrientes, que son los recursos que están por la vía fiscal y en el sector paraestatal. Debido a diversas indicaciones, no permiten obrar lo que tenían pensado, y también la entrega de esa subvención tarda mucho, ya que esas instituciones a veces son incapaces de asumirlas o el gobierno no hace entrega de las mismas. Las fuentes donde esto se obtiene son de los impuestos tales como el ISR, impuesto de IVA, transferencias corrientes, ingresos patrimoniales, activos financieros, transferencias de capital y la enajenación de inversiones reales. Las reservas. ¿Cómo se sabe si hay una reserva? Pues estas instituciones, ya sean federales, locales o estatales, avisan a todos aquellos que están en sus listas. Podrían publicar avisos sobre las subvenciones con todo detallado a través de internet o en sus páginas oficiales. La crisis por el manejo inadecuado de los fondos. ¿De dónde surge el problema? Este se origina desde los altos mandos encargados de la recaudación de los fondos, obstruyendo el manejo de estos, desviándolos de cierta manera a su beneficio. ¿En qué manera esto afecta al país? Impide el progreso infraestructural como el estancamiento de salud y educación, manteniéndose en un tercermundismo. ¿A quién se atribuye esta acción? Los responsables de la desviación de los fondos. En los últimos tiempos, los responsables han sido los funcionarios corruptos y los grandes desfalcos que han ocasionado a la economía del país. ¿Se efectúan realmente las acciones destinadas? En su mayoría no. Podemos poner, por ejemplo, el mal estado de las carreteras, aún habiendo efectuado el impuesto de circulación constante. La mejora no es notable y se puede determinar que la atribución no cumple con su fin. La justificación del siguiente proyecto. La presente investigación se enfoca en estudiar el fondo público del Estado del país, ya que debido al manejo que se ha derivado con el pasar de los años, este ha afectado a la economía, generando deudas por fondos destinados a acciones previstas que no han sido efectuadas con transparencia. Así, el presente trabajo permitirá mostrar información sobre esta problemática de una forma actual y los antecedentes de la misma, y profundizar un poco sobre el tema, ya que este ha sido pasado desapercibido debido al conformismo de la población. Además, ofrece una mirada integral sobre el daño que las causas de la corrupción generan en el país. El área específica es el Fondo del Manejo Público de Guatemala. El poder determinar de cierta forma el manejo de estos recursos del país y las acciones previstas con dichos fondos, así también detallar las consecuencias que genera el mal uso de los mismos. El planteamiento es el siguiente. Guatemala, siendo uno de los países centroamericanos con mayor desigualdad, destaca por sus altos niveles de corrupción y sus índices de pobreza. Esto a causa del mal manejo de los fondos, los cuales estipulan ciertos fines en los que en su mayoría no son efectuados, sin justificación alguna, prolongando así el desvío de los fondos y estancando al país de una manera infraestructural como social, generando de igual manera deudas al país, las cuales nos colocan en las manos, por así decirlo, de estos proveedores, siendo así un país tercermundista el cual no genera lo suficiente para su sustento y avance social, destinado así a ser dependientes de otros. La propuesta o la solución de dicho problema.
El conocimiento es igual a poder. Si bien existen entidades externas que se dedican al monitoreo del uso que se le da a los fondos, en este caso el fondo público, en muchas ocasiones estas son evadidas o bien sobornadas, dejando así a la intemperie estos fondos y dándoles el uso que a su conveniencia difiera. Para una solución de este problema empieza por la educación, ya que los altos rangos los alcanzan gente con preparación educativa mayor. Se menciona esto ya que siendo Guatemala un país con altos niveles de pobreza, las nuevas generaciones no tienen acceso a la educación o bien a una educación digna, dejándolos así a un lado de estos puestos. Podemos ver el caso de la CICIG, que fue previsto por la población, solo fue en su momento, después dejándolo así en las manos de los funcionarios y los fondos manejados a su antojo. En conclusión, luego del planteamiento de dicho problema, se puede contemplar que la solución sería una entidad externa que controle el uso correcto de los fondos públicos del país. La recomendación es dejar de ser conformistas y exigir lo que por derecho corresponde para ser un país mejor. Uno debe ser mejor y no apoyar actos que infringen a la corrupción. Brindar apoyo es necesario para las pocas personas o entidades que alzan la voz ante esta situación.